We resume our works. So as it is already a tradition. Como siempre en el Consejo de la OIM tenemos una sesión llamada La Voz de los Migrantes. Este año tenemos la suerte de tener dos invitados muy especiales que nos van a invitar a los motivos por los que tenemos que escucharles con atención. En primer lugar, voy a darles la bienvenida al señor Nilufar Rahim, un médico, miembro de la Fundación de Keihan y supervisor de proyectos del programa de formación y competencia clínica. Señora, bienvenida. La doctora Rahim es médica en Afganistán, ha vivido en Países Bajos y vive en Países Bajos desde los 10 años. Es miembro de la Fundación Keihan desde el 2008. En la Fundación ha organizado y participado en muchos proyectos para mejorar la atención sanitaria, la educación de los refugiados en Afganistán. A continuación pasaremos al señor Nadir Nahdi, productor y fundador de Beni. Es un creador de contenido y fundador de Beni, un canal YouTube en el que se comparten historias, vivencias, representación. La plataforma tiene como objetivo darle la voz a los subrepresentados en los medios tradicionales. Muchísimas gracias por haber venido. Señora Rahim, tiene usted la palabra. Just a small technical detail. Hi, good morning. Buenos días a todos. Muchas gracias por habernos invitado aquí hoy. Gracias, señor Victorino, por su presentación. Me llamo Nilufar Rahim, como dijo el señor Victorino. En primer lugar, quisiera dar las gracias a la OIM Internacional, pero a la OIM de los Países Bajos también por pedirme que venga aquí a dirigirme a ustedes sobre mi periplo en la vida y sobre cómo ha sido para mí ser migrante. Es para mí muy grato estar ante todos ustedes que son los que encuentran soluciones a los problemas que tenemos los migrantes. Entiendo que tengo que hablar un poco de mí, quién soy y cuál fue mi viaje en esta vida y cómo ha sido ser migrante y refugiada en mi vida, cómo lo sentí y también lo que hago yo en el campo de la migración, en la agrupación que tenemos. Bueno, lo que ven en pantalla son fotografías de cuando era pequeña. A la izquierda, yo nací en Kabul, ahí tienen la fotografía de cuando era un bebé. Nací en Kabul, Afganistán, y claro, no recuerdo casi nada de esa época, pero lo que me dijeron mis padres y mis familiares es que en aquellos tiempos se vivía muy bien en Afganistán, era un país pacífico y en general la vida, teníamos una buena vida. Al preparar esta presentación me tuve que forzar a recordar mis recuerdos de infancia y traté de recordar en qué momento me sentí una migrante, cuándo me convertí en una refugiada. En realidad no sé cómo llamarme a mí misma. Gelukzoekers es el nombre que nos dan en holandés, que son los buscadores de la felicidad. No sé si alguien habla holandés en la sala. En fin, a los migrantes se nos ha llamado muchas cosas en Holanda. Pero yo me siento simplemente un ser humano. Traté de recordar mis memorias de cuando era migrante. Y me sorprendió ver que mi primer recuerdo de infancia fue justamente cuando migré. Antes de eso no recuerdo nada. Quizá mi cerebro lo haya bloqueado o me afectó tanto el viaje que no recuerdo nada. Pero en todo caso, lo primero que recuerdo de niña es estar en un camión muy grande con mi hermana y mi madre. 2 años tenía yo. Mi hermana estaba sentada delante y nosotros atrás, mi hermana y yo, nos escondíamos debajo de sus pies.
en el asiento delantero. Yo no entiendo ahora mismo lo que estábamos haciendo en ese momento, pero es mi primer recuerdo de la vida. Claro, en ese momento no me daba cuenta de que me estaba convirtiendo en una migrante / refugiada / buscadora de felicidad para el resto de mi vida. El periplo. Después de aquello vivimos en Pakistán, en Irán, y como ha dicho el señor Vitorino, yo tenía 10 años cuando llegamos a los Países Bajos. No fue un viaje fácil llegar a los Países Bajos. Fue muy difícil. Recuerdo cosas horribles que ocurrieron durante nuestro periplo. Pero casi prefiero hablarles de mi viaje después de llegar a los Países Bajos, que es cuando me convertí en yo misma. En Holanda, en los Países Bajos, fue difícil porque llegar con esa edad, uno llega como en el medio. Llegamos cuando tenía 10 años. Entonces todavía no era niña, todavía no era adolescente, pero no era tan niña. Claro, con mis hermanos y hermanas tuve que aprender el idioma muy rápidamente. Logré ir a la escuela y antes de darme cuenta me estaba graduando ya. Y entré en la escuela de medicina. Durante mis estudios de medicina, como muchos universitarios, yo llegué a conocerme a mí misma y llegué a conocer mejor el mundo. Esto le ocurre a otros muchos estudiantes jóvenes de mi edad. Aquí tienen unas fotografías de mi época universitaria de mis estudios de medicina. Claro, no les puedo enseñar todas las fotografías de toda mi vida porque sería una presentación larga y probablemente aburrida, porque aquí cada uno de los presentes tiene su propio viaje en esta vida, ¿no? Pero durante mis estudios en la Facultad de Medicina traté de aprovechar todas las oportunidades. Creo que esa es una de las características comunes de todos los migrantes y refugiados. Somos personas que no se nos da, no nos viene nada de regalado. Recuerdo hace 2 años, cuando empecé a aprender a leer y a escribir con el alfabeto inglés. Fue cuando tuve que empezar a estudiar, pero con mucha más dificultad que mis otros amigos y colegas de la universidad y de la escuela. Un migrante y refugiado siempre tiene que esforzarse más, trabajar más duro y asegurarte que todo el mundo te respete y asegurarte que a pesar de tu bagaje recibas el respeto que te mereces. Asistí a todas las conferencias que me ofrecían, aproveché todas las becas que me daban en los Países Bajos y en el extranjero. Gracias a esas experiencias aprendí a ser quien soy, una ciudadana mundial. Porque creo que en el mundo de hoy ninguno de nosotros tiene una única nacionalidad. Parece que, desde mi punto de vista, somos todos ciudadanos del mundo. Cualquiera puede ir a cualquier lugar y hacer cualquier cosa que desee, siempre y cuando entiendan lo que el mundo necesita de ellos. Bien, aquí les he narrado un poco de mi historia y cómo me convertí en quien soy. Constantemente me encuentro planteándome quién soy realmente. ¿Soy la migrante y refugiada que tiene que hacer muchas cosas para demostrar quién es? ¿O demostrar que vale? ¿O soy una ciudadana holandesa de los Países Bajos que ha alcanzado tantos éxitos en su vida y que puede llegar a tener una vida que muchos afganos y otras muchas personas del mundo tan solo soñarían, no podrían ni soñar tener? ¿Cuándo soy esa persona que está buscando conseguir? ¿Y quién soy y cuándo soy esa persona que ya lo ha logrado todo y tiene que hacer para que otros que se han encontrado en mi situación puedan llegar a donde estoy? Y este es el dilema de mi vida. Y con este dilema traté de encontrar un medio para dar a otras personas
me alegro mucho de que mis padres tomasen la decisión de emigrar. Es dificilísimo para un bebé, para un niño pequeño, vivir una guerra y no tener recuerdos normales de la infancia, pero algo positivo, porque yo siempre trato de mirar todo con un prisma positivo. El resultado maravilloso de este periplo es que logré experimentar tantas cosas, vivir tantas situaciones y conocer a personas tan estupendas que me influenciaron tanto en mi vida. Una de esas experiencias que viví es cuando me convertí en el miembro de la Fundación Geheim. Geheim, esta fundación se creó en 2008. Quería hablarles un poco de algunos de los proyectos en los que yo he participado dentro de la fundación desde sus albores. En cuanto entré en la Escuela de Medicina, en la Facultad de Medicina, también me hice miembro de la Fundación Geheim. Y además de la Asociación Internacional y Federación de Estudiantes de Medicina, y también otra asociación para la prevención de la guerra. En la Fundación Geheim trabajamos de forma sostenible para apoyar el desarrollo en diferentes sectores en Afganistán, por ejemplo, la educación superior y la atención sanitaria. Sectores en los que yo sí puedo hacer algo que beneficie a mi país y al pueblo afgano. Y eso defendemos nosotros. Nuestro proyecto se basa en 3 pilares: asistencia al desarrollo, educación e integración. Y no voy a aburrirles con muchos temas de estos organizativos, pero sí quería hablarles de unos cuantos proyectos, porque la OIM ha sido un verdadero socio, un compañero en estos proyectos desde el principio. Estamos muy agradecidos a la OIM Países Bajos y, por supuesto, al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, que también han apoyado a la OIM en estos proyectos. Un proyecto muy interesante es el proyecto de innovación. Como sabrán, si uno tiene antecedentes como médico, bueno, seguro que ustedes han ido alguna vez a consultar a un médico en su vida, entenderán que la anatomía es la piedra angular de la atención sanitaria. Y si cualquier médico del mundo no conoce bien la anatomía, se le podría llamar un carnicero, porque no sabe lo que estará haciendo y estará simplemente operando a las personas como animales. Una de las situaciones más terribles de la guerra de Afganistán fue la atención médica y, sobre todo, la enseñanza de la anatomía. Esto lo prohibieron los talibanes. Entonces, en los últimos 20 años los médicos no sabían lo que hacían porque no recibían una adecuada educación sobre anatomía. Algunos médicos robaban huesos de las tumbas para poder entender cómo funciona la anatomía del cuerpo humano. Lo que hemos hecho en los últimos 10 años en nuestra fundación es tratar de reiniciar la enseñanza de la anatomía en las universidades de Afganistán. Hemos logrado que cambie la legislación en Afganistán, algo que fue un esfuerzo ímprobo. Nos llevó 10 años, pero logramos cambiar disposiciones de la Sharia para que permitiese que se enseñase anatomía en Afganistán. Logramos llevar cadáveres a Afganistán y en mi última visita hace unos meses se reinició la educación, la formación en anatomía en la Universidad de Kabul y estamos pretendiendo difundir este sistema también en otras universidades. Hemos también reunido a cirujanos, anatomistas en Kabul para que nos ayuden a mantener este programa y que se haga sostenible a largo plazo. También estamos tratando de lograr un intercambio de conocimiento médico, pero también conocimiento individual, crecimiento personal para los estudiantes de medicina en Kabul. Hemos organizado así programas de intercambio en el último lustro con universidades holandesas. Cada año recibimos 11 estudiantes desde Kabul, estudian en los Países Bajos y después vuelven a Kabul y comparten sus conocimientos con otros estudiantes de las universidades afganas. Todos
adquieren mucho conocimiento médico, pero también se convierten en nuevas personas con nuevos objetivos en su vida que permitan beneficiar al país. Un proyecto que es como mi bebé y que he cuidado mucho en los últimos años es una capacitación para fomentar competencias médicas. En cualquier ámbito se ve algo, se aprende algo y se enseña algo. Ese es el triángulo de la capacitación, de la formación. Y este es nuestro modelo. Yo quiero formar, capacitar a otros, compartir los conocimientos que adquirí en la Universidad de los Países Bajos con estudiantes en Afganistán. Así, los estudiantes de medicina en Afganistán, dentro de sus estudios, su currículum, no tienen ninguna capacidad práctica, simplemente teórica. Todo es teórico, la enseñanza y los exámenes, pero no tienen capacitación práctica, algo muy malo para luego sus carreras. Y además los pone en altísimo riesgo de dañar a los pacientes, que no tienen formación práctica. Hace 5 años, en cooperación con la OIM, lanzamos un proyecto llamado Programa Clínico de Competencias, Programas de Capacitación de Competencias Clínicas. Yo doy en diferentes clínicas formación básica, por ejemplo, poner puntos, apoyo a la vida básicas, y también, por ejemplo, cómo extraer sangre, o cómo hacer análisis de laboratorio para los pacientes. Me encantaría concluir mi parte de la presentación diciéndoles que verdaderamente y de todo corazón espero que algún día no haya niños en el mundo que tengan que vivir lo que yo viví con mi viaje como migrante. Ya sé que esta esperanza no es realista y lo sé porque esta mañana me levanté y lo primero que vi en línea fue un mensaje del campamento Moria. Todos lo conocerán probablemente, en las islas, en la isla griega de Lesbos, que acoge a 10.000 refugiados en este preciso instante. Hace unos años yo trabajé en ese campamento. El campamento tenía una capacidad de 1.000 personas y en aquellos tiempos ya había 2.000 personas. Y en este momento, en el mismo campamento de Lesbos hay 10.000 personas atravesando un invierno durísimo. Espero de todo corazón que algún día estas personas desplazadas, como yo, pero que lo único que buscan en su vida es un poco de paz. Yo no sé si es el derecho a la felicidad, eso no lo sé, lo han de decidir ustedes o juzgar ustedes, pero yo espero verdaderamente que toda persona tenga la oportunidad en su vida de gozar de la paz, que tenga derecho a la educación y que pueda gozar del derecho a la felicidad, un derecho básico para todo ser humano. Esta fotografía son todos migrantes, refugiados, buscadores de felicidad, que todos trabajan arduamente cada día dentro de la sociedad de los Países Bajos y también para la sociedad afgana, para que cada trocito del mundo en el que podamos nosotros ejercer influencia sea un trozo de mundo mejor. Thank you. Gracias. Muchísimas gracias, Nilúfar, por su testimonio tan impresionante. Tengo algunas preguntas que hacerle, pero antes vamos a pasar de la medicina a la creación. Muchísimas gracias. Gracias a la OIM por recibirme por segunda vez en este mismo mes. Me siento casi en casa. Bueno, claro, me imaginé que su presentación sería un poco más aburrida y que la mía sería más interesante, pero después de esto no. Yo soy un creativo y pienso, wow, yo vivo de hacer vídeos, pero aquí tengo a mi derecha una persona que hace trabajo de verdad, sobre el terreno inspirador. Hoy voy a hablarles un poco más sobre mí mismo
extrayendo información de mi vida personal. Mi canal, Beni, es un canal de YouTube que se ha convertido en un espacio de creatividad y trato de cuestiones como migración, identidad, y realmente lo que hago es contar historias. Voy a empezar con una fotografía hermosa de mi familia. Mi madre, mi padre y mi hermana. Una familia de 4 en Londres, que es mi ciudad, mi casa, y un poquito sobre mí. Yo tengo una historia migratoria interesante. Mis padres son una mezcla de Indonesia, Alemania, Pakistán e Inglaterra. Mi hermana y yo somos étnicamente confusos. Nuestra crisis identitaria es un crisol de culturas, diferente comida en la mesa. Pero mis padres culturalmente no priorizaron una sobre otra. Fue un equilibrio de cultura, diferentes culturas. Y la cultura realmente se ha convertido en una parte esencial de mi vida. Y esto me ha permitido hacer mi trabajo. Cultura, identidad, herencia, legado. Es parte de mi cultura como londinense. Londres es uno de sus países, es una de esas ciudades del mundo que ha podido aunar todas estas diferentes culturas. Estoy muy agradecido por mis padres porque me dieron la vida y pude encontrar en esta vida una forma de expresarme. Y ahora una instantánea de mi vida. Tengo una casa, un hogar muy curioso. Y es importante que los ponga en contexto, porque esto da sentido a mi vida y a mi trabajo. Yo tengo primos de Turquía, de Siria, de Reino Unido, de Jamaica, de España, de Colombia. Y mi casa es un crisol. Parece realmente las Naciones Unidas. Es muy, muy diverso, con personas con diferentes trayectorias, diferentes idiomas. La cena de Navidad es muy confusa, porque hay muchos turcos que cocinan con especias diferentes, muchos pavos, cocinados con especias muy diferentes, pero todo esto lo vemos como un valor añadido, no como un obstáculo que nos separe. Y tengo mucha suerte. Por eso siempre, antes de los discursos, doy las gracias a mis padres por haberme dado este regalo. Como hijo de una familia con una herencia compleja, hijo de migrantes que pasaron situaciones muy difíciles para llegar a donde están hoy. Crecer en Londres, siendo de la diáspora, es muy difícil. La mejor manera de describirlo es como vivir vidas operando simultáneamente. Está un círculo, que es tu vida cotidiana, después el otro. Bueno, en fin, el primer círculo puede ser tu cultura indígena, con la que creciste en casa. La segunda puede ser el segundo círculo, la cultura de tu país de residencia. Y después el tercer círculo, la escuela, el entorno cultural en el que operas cada día. Pero tú, ¿dónde existes? En la intersección de esos 3 círculos. Pero claro, muy pocas personas no ven este centro como una situación agradable. Son vidas paralelas, en realidad. Algunos no se sienten bien porque entienden un círculo, pero no entienden los otros 2. Y uno, en ese centro de los círculos, se siente solo a veces. Cuando Nilufa estaba hablando, yo entendía, te entiendo. Pero luego creces y yo vi que hay muchas personas que se identifican con nuestra situación. Por eso yo quería mostrar cómo era esa situación, ¿no? Este es el contexto en el que funciona o trabajo yo. Un momento que me formó muy edificante en mi vida y que me revolucionó fue el 11 de septiembre. Todos recordarán los eventos trágicos que se produjeron ese día. Fue un momento en el que personas de antecedentes migrantes, de diferentes minorías, se sintieron que se veían atacados y que su identidad se veía atacada por las razones equivocadas. De repente teníamos que justificar nuestra existencia. Y los jóvenes
que crecieron en este contexto fueron conocidos como la generación del 9 de septiembre. Yo formo parte de esta generación. Yo era joven. Recuerdo llegar a casa, caminar hacia casa, abrir la puerta y ver a la distancia la televisión. Pensé que era una película. Y vi a mi madre en el sofá aterrorizada viendo los acontecimientos, porque era algo enorme, pero también porque de repente sentía miedo de lo que podía pasar después. El miedo de que iba a tener que preocuparse a lo mejor de su hijo y su hija, cómo la opinión pública los iba a ver cuando iban caminando por la calle, ¿no? ¿Qué ocurrió? La sociedad convencional de Occidente dejó de verme como este niño tan guapo, tan mono, y empezaron a verme como alguien problemático, alguien de fuera, que realmente no tenía que estar donde estaba, alguien que era un problema, que los valores que tenía no estaban en consonancia con los de ellos, y ahí empezó mi alienación de la sociedad en la que yo había nacido. Pass me and swear and shout at me. I don't care. I don't care. Don't shout and swear at me. So that was a video of me. Este era un vídeo de mí. Una experiencia típica. Logré sacar la cámara. Pero cuando a uno le abusan, le insultan verbalmente en el autobús, bueno, llegué a un sitio y no voy a decir lo que me dijeron, porque realmente no podría decirlo en un lugar así, pero me dijo que me volviese a mi casa de una forma muy desagradable y gráfica. Y muchos migrantes teníamos que soportar esta experiencia cotidianamente. Como he nacido en Londres, eso no forma parte de mi vida cotidiana, pero me empecé a dar cuenta de que estas personas nunca pensaron que este fuera tu hogar en primer lugar. Seguí haciendo mi vida. Mis padres querían, como todo padre o madre, que te vaya bien. Mi padre me decía, tú tienes que ser beneficioso para el ser humano. Y yo internalicé eso y acabé haciendo trabajo humanitario, trabajando para las Naciones Unidas. Estuve en Pakistán, de cooperante, en Jordania. Y pensé que es lo que querían mis padres. Pero yo sentí que algo me faltaba. Me faltaba manifestar mi creatividad. Y se lo dije a mi jefe. Le dije, mire, los vídeos se están convirtiendo en algo muy importante a día de hoy. Esto fue hace unos años. Como una plataforma que forma parte de nuestras vidas cotidianas. Sería fantástico poder contenido de vídeo que examine pues la identidad de la diáspora y quizá ayudar algo para borrar estos estereotipos que tiene la sociedad occidental sobre los migrantes. Y mi jefe no le pareció muy interesante. Me dijo algo así como, anda, vuelve a hacer tu trabajo. Esto no va a ir a ninguna parte. Entonces, de repente vi en mi familia que había dinero, un ordenador, una cámara. Yo nunca había hecho nada técnico. Y de repente, bueno, hice un vídeo. Un vídeo producido de una forma increíble, pero cuando lo presenté, impresionó. So that was a parody. Fue una parodia de la canción de I'm Happy, que espero que conozcan, porque fue una canción muy importante. Bueno, si no, búsquenla en Google. Hice una parodia y lo puse en línea. Y pensé que, bueno, que lo consultarían 1000 personas por las risas. Y claro, 1000 personas, que sería mi familia, porque soy afroasiático, entonces tengo decenas de primos, y lo colgué a las 7 de la tarde. Me dormí porque estaba muy cansado después de hacer la edición del vídeo. ¿Alguien de los presentes puede adivinar cuántas veces se visionó en las siguientes horas?
bueno, 1,7 millones de visionados en unas horas. Y esto lo hice sin tener ningunas competencias técnicas. Lo monté en mi habitación, pero ¿qué hice? Movilicé un sentimiento mundial. En 7 horas, más de 1,5 millones bueno, empezaron en informes académicos de Harvard, Yale, Cambridge, un montón de personas tratando de entender, académicos, por qué era tan trendy en el mundo. Pues porque era una nueva forma de mirar a esta comunidad que estaba en los titulares por los motivos equivocados. Y además porque lo que estaba ocurriendo eran titulares muy binarios de la identidad musulmana en el occidental. Entonces, de repente, en el occidente. Y entonces, ¿esto es feliz o es haram? Está mal. Entonces estaba representando a una comunidad problemática, pero presentándola como una comunidad feliz, pacífica. Entonces, en los medios tradicionales empezó toda una narrativa sobre la identidad de los migrantes y afortunadamente el 90% de los comentarios eran positivos, pero claro, yo pensé, ¿cómo puedo salir de lo binario? ¿Cómo crear narrativas que no esté implicada en este tipo de narrativa cíclica? Y traté de hacer otro vídeo. Bueno, en este momento me di cuenta que iba a pasarme el resto de mi vida haciendo vídeos que movilizasen sentimientos humanos y mundiales. I had come up with Siempre que intentaba generar yo una narrativa, había una contranarrativa que hacía que se me caracterizara como un problema. Bueno, la gente siempre me ha visto en realidad como un problema, pero yo no quería estar siempre a la contra. Yo no quería que se me viera como un problema desde el principio. Simplemente quería que se me viera como que soy una constatación, una narrativa de lo que está ocurriendo. Es verdad que muchas cosas están dificultando la vida y yo simplemente quería plasmarlo. Pero cada vez que se me escuchaba la voz en línea, cuando estaba yo contrarrestando ciertas narrativas, tenía que decir a la gente, no soy un problema, no soy terrorista. Y entonces fue cuando mostré este canal de YouTube hace un par de años. Ah, por cierto, les voy a dar un contexto sobre los estereotipos y cómo funcionan en el cerebro. New York in the spring, Nueva York en primavera es lo que dice. Y ahora dice in the spring, the, con 2 artículos. El 90% de las personas que lo leen no habrán visto ese doble artículo. Entonces se están intentando manipular el cerebro de una forma. Porque si ves una cosa en la pantalla, seguramente pensarás que es algo ya habitual, es algo que ya se ha vivido en una vida anterior y que no hay tanto contexto. Pero esos son los estereotipos. Nosotros intentamos manipular con cierta narrativa los cerebros y eso es lo que yo quería de alguna forma desmantelar, ir más allá, y de ello hablo aquí. Mi primer vídeo era A a Z, el alfabeto sobre los migrantes, para que ellos pudieran escribirse a sí mismos. A a Z se llamaba. Y es este el vídeo. Y es que los migrantes nunca tenían ocasión de poder explicar quiénes eran. Y cuando se hablaba de los migrantes, ellos incluso acababan pensando, ¿quién soy yo? ¿Qué narrativa puedo emplear para describirme realmente quién soy? Algo que era distinto también con este espacio es que yo estaba creando visuales muy divertidos, muy interesantes sobre los migrantes, porque quería también plasmarles desde la perspectiva más positiva posible y alejándonos de los estereotipos. Yeah. And the tagline on my channel was, if you don't... Si no te defines, alguien te definirá. Esa era la coletilla con la que yo acababa mis vídeos. He creado este espacio y he viajado por todo el mundo para mostrar en distintos países de origen cuáles son los estereotipos de la migración, pero
con un enfoque mucho más matizado, para que la gente pueda ver todos los distintos matices y características de la migración. Una historia muy interesante para mí tenía que ver con mi abuela, Indonesia, que tenía una extraordinaria historia de migración, de por qué abandonó Indonesia. Pero bueno, ella nunca me hablaba de ello en realidad. Ella falleció cuando tenía unos 3 años, con lo cual yo no la conocía al nivel que yo quería. Pero lo que me di cuenta es de que había una enorme brecha entre los migrantes y su historia por un lado y las personas que veían esa historia, no relacionados con ellos. Yo quería vincular ambos ámbitos. Esa es mi experiencia. Debe hallarse una intersección de emoción para que así el que visiona esas imágenes pueda verse caracterizado, pueda verse identificado con estas historias de migrantes. Yo quise entonces hallar la historia de mi abuela desde la perspectiva mía, de su nieto, para mostrar que Indonesia es un país bellísimo. Y este es el vídeo que hice. It's a cut down as well. This picture is one of few clues I have to my grandmother's origins. I was told that there's a meaning to the batik dress. Este es el vestido que lleva mi abuela, batikut. Yo me dirigí a la aldea donde se estaban haciendo estos vestidos. Because not everyone could wear the anchim, the pecinan batik. The upper class, they usually Take pictures like that. Damn, so I come from like upper class. Yeah. So my grandma was. Mi abuela tenía mucha clase. Estas imágenes se me quedaron en la retina porque esas fotos en realidad distaban mucho de la vida tan humilde que ellos vivían. ¿Y por qué fue África? En realidad en Indonesia podría tenerlo todo, pero es que había priorizado el porvenir de su familia y no tanto el vínculo con su pasado. I feel like my mind just exploded. You know when you feel like you know something and then. ¿Sabes cuando crees que no sabes nada y empiezas desde cero? Todo lo que sabía yo de mi abuela estaba equivocado. Yo pensaba que ella era la única, pero no, hay bastante familia aquí. Con lo cual, esos conocimientos que tenía yo de mi abuela en realidad no eran los acertados. Tengo que ir a Kidili, cueste lo que cueste. No tengo tiempo. Legend Sutoyo, the street my grandmother was born. Las calles en las que nació y se crió mi abuela. Everyone is looking at me. Todos me están mirando aquí. Vengo de Londres. Yo soy de raza mixta. Quizás usted conoció a mi abuela. ¿Cómo se llamaba? Ilia. Permisi ya. Ya. Tapi lupa banget saya. Namanya itu. No recuerdo su nombre, pero sí que vivía por aquí. Él me mostró cuál era la antigua dirección de mi abuela, pero no era lo que me esperaba. Me habían dicho que los holandeses habían derruido su casa, su escuela, su iglesia y que por eso se había ido mi abuela. You know, of course I would have loved to have seen something of my grandma. Y a mí me hubiera gustado ver algún vestigio de la vida de mi abuela, una casa, el lugar donde vivió, pero lamentablemente eso ya no queda, sería un lujo que no me puedo permitir. Cuando dejó la escuela,
Seguí yendo por las calles para ver si encontraba algún resto de la vida de mi abuela. This man, Iman Kimbali, este señor, vio las fotos y inmediatamente reconocí a mi abuela. Era una bella mujer. Los orígenes de la familia empiezan aquí. Migraron por distintas partes. Él me dijo que también podía llevarme a otra casa, vinculada con mi familia, que estaba justo enfrente de la escuela y de la iglesia ante la cual estaba yo antes. Nunca me di cuenta de que esta era la vivienda de mi familia. Oh, Ada, the picture. Ada lagi? Ini. Oh my god. I will check. we continued rummaging through everything. Estaba toqueteando todo sin saber a ciencia cierta qué es lo que estaba buscando. Hasta que vi esto. Justo antes de que renunciara. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, Adam, I found it, Adam. Holy cow. Oh my god, I can't believe it. There she was. Y ahí estaba ella. Mi abuela. Mi abuelita. Ya ven, esta es la historia de mi abuela. Historia de sacrificio y de muchísimos esfuerzos por el porvenir de la familia. Alguien a quien en realidad nunca conocí, pero era una historia que a mí, desde luego, me impresionaba muchísimo para que viera yo cuál es la experiencia de la migración desde otra perspectiva. La gente, cuando ve esta historia, ya se involucra mucho más. Y es que cuando se muestran narrativas tan emocionantes sobre la migración es cuando uno puede acercarse al migrante. Yo, como hijo de la migración, de la diáspora, pude aprender, así como ponerme en contacto con mi abuela y con la historia de mi abuela. Yo creo que muchos de nosotros nos podemos identificar con esa historia, porque el amor de una abuela es algo con lo que todos nos identificamos. Una madre también disciplina, pero la abuela es puro amor y solo eso. Quien no tenga esa trayectoria de migración, personas británicas con las que yo trabajo a diario, se pueden implicar también con esta historia cuando la escuchan. Yo por eso cuento este tipo de historias, puesto que en definitiva eso es lo que se quiere, ¿no? Es lo que buscamos. Personas que no tienen la misma historia, la misma experiencia que nosotros, puedan verse identificados con nosotros con ese tipo de historias. Y a eso voy a fijar mi futuro. Voy a hacer vídeos, por ejemplo, de un guardia en un campo de refugiados en Dakar, que también estuvo explicándonos sus historias y vio cómo de la noche a la mañana su casa había quedado totalmente derruida. También en Myanmar vemos cómo la población rohingya está viviendo y puede generarse así historias de amistad y de felicidad. Es un matiz más emotivo para que personas con distinta trayectoria puedan sentirse identificados, al menos a ese nivel emotivo. Pido disculpas por haberme explayado tanto. Para mí es un gran honor y un gran placer estar con todos ustedes y proseguimos la conversación. Thank you so much. Muchísimas gracias por estas historias tan emotivas las que nos ha mostrado con este vídeo. Bien,
Creo que aún disponemos de unos pocos minutos para que los que están en la sala puedan intervenir. No sé si hay algún voluntario para formular alguna pregunta. Si no es el caso aún, por mi parte voy a aprovechar, a medida que ustedes van reflexionando sobre qué preguntas hacer, para hacer yo una pregunta a usted, señora Rahim. Cuando vuelve a Afganistán, la generación joven, la que forma los formadores, ustedes, ¿acaso consideran que ellos tienen la esperanza y la posibilidad de quedarse en su país para hacerse un porvenir en él? ¿O como usted nos explica una historia de éxito en la diáspora, ellos van a querer seguir sus pasos? Pregunta acertadísima, sí señor, puesto que también ese es el problema de proyectos que sean sostenibles en el tiempo. Pero, por supuesto, tiene razón, cada vez en los últimos 5 años he ido a Afganistán, una vez por año, y es alucinante ver cuán motivados están los jóvenes y cuánto trabajan. Me he reunido con unos 30 formadores en Kabul que trabajan de forma independiente. Yo me desplazo allí para ayudarles, pero desde luego ellos trabajan de una forma extenuante para que así su movimiento se haga mayor. Pero están llenos de esperanza por el porvenir que les puede esperar, como usted dice, porque la generación joven es la que va a obrar los cambios. Los otros simplemente están enzarzados en su propia agenda política. Nosotros estamos muy agradecidos por estos jóvenes y sí tengo mucha esperanza. Lo digo porque una de las cuestiones que predomina en el debate general es que siempre nos damos cuenta de la importancia de invertir en el desarrollo de competencias, en formación profesional, en educación, pero a veces también uno tiene la impresión de que esas calificaciones en el país de origen también puede constituir un factor activador de la migración. ¿Por qué? Porque se sienten más con confianza, con preparación y quieren sacar el máximo partido de sus posibilidades si se van al extranjero. Esta es una opinión que, por ejemplo, en los debates entre los estados o las instancias normativas se trata bastante. Pero hay en efecto, que esa experiencia, esa realidad sobre el terreno deben quedarse en este macrodebate político, ¿no es así? Por supuesto, así es. Como usted lo está diciendo, nosotros formamos a muchísimos estudiantes y no todos ellos están en Afganistán. Muchos de ellos aprovechan la ocasión para ir al extranjero y están estudiando en Estados Unidos y en Europa. Lo cual yo también me hago cargo, claro, puesto que, como usted dice, en un momento dado consideran que tienen excesivas preparaciones y cualificaciones educativas y por razones de seguridad quizás otros también vayan. Pero bueno, es el continuo dilema, ¿no es así? Yo creo que no se trata en cualquier caso de no formarlos, sino de formar un grupo mayor para que así al menos un pequeñito grupo sea el que se quede en el país de origen y así continúe con el desarrollo de competencias allí. Gracias. Ahora paso a mi izquierda para decirle a Nadir que a mí me ha tocado cuando ha empezado usted su historia hablándonos de el 9 de septiembre, porque es verdad que hay muchísimos estereotipos que todos tienen un factor desencadenante y me quedo corto. Son muchos otros factores, pero usted sintió la necesidad de mostrar una contranarrativa. Pues bien, desde una perspectiva institucional, tenemos un debate en las Naciones Unidas, no solo sobre la migración, pero desde luego está en la avanzadilla el debate de la migración. Me refiero a que el mandato debe venir seguido de una cara, de una faz, de una historia. Entonces, en esta relación de narrativas sobre las experiencias, se trata en efecto de contrarrestar la ignorancia, porque esta campa a sus anchas en muchos países. Y en aquellos países donde hay muchísimo prejuicio contra los migrantes, es precisamente en aquellas regiones donde hay menos migrantes, curiosamente. Es decir, esa conexión directa con la realidad de los migrantes a través de lo que nos muestra puede marcar una diferencia. ¿Eso lo cree usted?
¿Puede usted marcar una diferencia? Por supuesto, sí. Yo creo que podemos hacerlo, porque si no, yo no haría el trabajo que hago y considero que es muy importante. Pero me complace que hable de prestar una contranarrativa, de mostrarla. De eso se trataba, pero en el camino he aprendido mucho más. Yo prefiero hablar de la alternarrativa, no de la contranarrativa. Y es que después del 9 de septiembre yo no estaba de acuerdo con esa narrativa de que mi comunidad era un problema, punto. Con lo cual, ¿cómo podía yo mostrar otra realidad? Porque esa narrativa está totalmente desconectada de la verdadera realidad. Y mi generación ha internalizado tanto esa realidad, la gente ha debatido tanto, está tan formada sobre todo lo que ocurre que ya no se puede imaginar un mundo que no existe. O sea, con esta narrativa había que dar un espacio para decir a las personas: ustedes son más que el estereotipo, son más que los antecedentes, son más que las anécdotas en que mucha gente les característica. O sea, había que trabajar en el matiz, en cualificar todo. Se trataba pues de generar un espacio en que jóvenes como yo supieran que, hey, ustedes son más que este momento que les impone una definición de lo que son y con la que no se sienten identificados. Con lo cual yo me dirigía a muchas comunidades que no contaban con migrantes como parte de su colectivo social. Y es precisamente en el mundo digital esto algo increíble, porque puede haber una exposición como una inmersión total en las imágenes de esa realidad y puede ser problemático, puesto que eso les puede perturbar y se puede explotar esas imágenes, pero por ello las historias más matizadas que tienden ese puente entre distintas realidades, en mi caso a través de la historia de la abuela y el nieto. Yo no dije que yo era, por cierto, una migrante o que fuera musulmano o que fuera multiétnico, simplemente hablaba de un nieto que quería saber más de su abuela, punto. Así es como yo mostré que había una identificación de distintos puntos del mundo, una intersección genuina. Gente que no había tenido esa experiencia, sin dudas sé que eran nietos de una abuela con la que sí se sentían identificados, pero también he extraído yo experiencias de personas que no tenían esa vivencia. Entonces podían verme como algo más que un hijo de migrantes. Ya el vínculo que se estableció entre ellos y yo fue mucho más fuerte. Con lo cual, las personas que tienen esa experiencia, hay que establecer este tipo de historias para que se establezcan esos lazos emotivos. Pregunta difícil la que le hago. Tengo la impresión que esa alternarrativa, y por cierto me gusta mucho ese concepto, va dirigida a un público específico, el que resulta ser los nativos de un país donde se encuentran los migrantes. Pregunto, pues, ¿cómo su alternarrativa juega con la situación en que viven el resto de migrantes dentro de esa comunidad de acogida? Muy buena pregunta, sí, señor. Hace poco yo tenía precisamente esta conversación y hay que ser sincero con usted. La experiencia de los nietos e hijos de migrantes tiene una cierta desconexión con los orígenes de su familia. Pero cuando yo voy al país de origen de mi familia, son ellos los que me encuentran muy raro. Y es que somos distintos. Somos el insumo de todas nuestras experiencias vitales. Muy distintas, muy diversas. Tenemos más contribuciones en nuestra vida, lo que configura nuestra identidad. Y mi pregunta era la siguiente: soy Pakistán, pero no tanto como para ser pakistaní. Soy británico, pero no tanto como para ser un verdadero británico, etcétera. Y los migrantes, la diáspora y la segunda o tercera generación de diáspora se encuentran precisamente en esa brecha entre ese binomio. Y yo me doy cuenta de que yo soy algo distinto de lo que eran mis padres y de lo que serán quizás mis hijos. Yo tengo en mi ADN la migración y ahí ese es mi espacio, es mi hogar. Bueno, es una experiencia un tanto rara para ustedes quizás, pero no me siento alineado cuando voy a otras culturas. Puedo formar parte de ese tejido social con mucha rapidez. Por ello, tendiendo ese puente del que usted hablaba,
entre nativos de un país en el que somos acogidos. Algunos pueden cambiar de mentalidad, pero los que no han ido abrazando esa experiencia, poquito a poco van aceptando a todos nosotros. Y esas personas son también mi público. A ellos me dirijo también. ¿Alguna pregunta acuciante del público? Nos queda poquísimo tiempo y no quisiera yo que el presidente me eche la culpa de que empiece con mucho retraso la siguiente parte de la reunión. Bien, si no hay preguntas, lo dejamos aquí. Cabe reconocer que ha sido un privilegio contar con ambas vivencias tan estimuladoras, tan inspiradoras, y seguro que nosotros estamos muy agradecidos. Lo mostramos con un aplauso. Great.